Bien, gracias, sí. Ok, pues muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Créanme que para sacarle una entrevista a este personajazo me costó mucho tiempo y ganas de convencerlo y aquí lo tenemos. El tema del día de hoy es creando tu nueva realidad con la voluntad de sentido. Y para mí es un placer realmente entrevistar al astrocoach Gildardo Valverde. A esta persona lo conocí en un entrenamiento de PNL en enero de este año. Quedamos de seguir viéndonos, de salir, pero pues por la cuarentena ya no pudimos vernos y ahora estamos acá por Instagram y por Facebook. ¿Cómo estás, Gil? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy contento de compartir y tener esta charla contigo. Eh, Estoy emocionado y pues contento de poder compartir algo de lo que yo he estudiado y he practicado como psicoterapeuta en específico en este tema. Perfecto. Permítanme compartirles un poco de la gran carrera que tiene Gil. Gil estuvo apoyando 2 años al centro psicoterapéutico Cristal y Piedra como psicoterapeuta del 2016 al 2018. Apoyó a la empresa Reinventa en team building y capacitación de equipos durante este año. Y bueno, es una gran persona que se dedica a los temas de astrología y a los temas psicoterapeutas. Y hoy nos va a hablar un poco de la logoterapia y de temas similares a la logoterapia. Gil, ¿nos puedes hablar un poco sobre qué es la logoterapia? Muchos, yo en su tiempo, asocié la logoterapia con los logotipos, ¿no? Pero yo creo que muchas personas, al igual que yo, tendrán esa duda. ¿Qué es la logoterapia? ¿Nos puedes ayudar? Claro que sí. Bueno, logo de hecho viene con la conexión al todo, y básicamente, en una manera muy sencilla de decirlo, la logoterapia es el acompañamiento de alguien hacia la búsqueda de sentido. Eh, es una psicoterapia desarrollada por Víctor Frank. Víctor Frank es un psiquiatra que vivió una experiencia intensa porque estuvo en los campos de concentración, fue un judío y básicamente eh, él, digamos que vivió la experiencia de buscar el sentido. Él habla Ok, que, de hecho, la logoterapia se basa en dos grandes pilares, que es lo que él vio y reflexionó respecto a lo de Freud, eh, de hacer consciente el inconsciente, y él apoya esta parte del origen que fue el psicoanálisis, y ok. aparte apoya a Alfred Adler, que él manejaba la psicología individualista de luchar contra la frustración individual y el que las personas pueden tomar una decisión y pueden actuar para luchar con esta frustración que pudieran tener y tener la decisión para poder hacerlo. Él también comenta que, perdón, Wow, digo que es muy interesante. Buena expresión. sí, él también comenta que tiene mucho que ver en el momento en el que se vive la necesidad, que no se generan las psicoterapias a través de algo espontáneo, sino que históricamente van hacia la necesidad que tiene el ser humano. Eh, en el momento de lo que ocurrió con Freud, había mucha frustración sexual, venía toda la época victoriana y la gente estaba muy reprimida sexualmente. Entonces había una necesidad para poder explorar esta parte y poder abrirse en ese sentido. Entonces, la necesidad era esa. Después vino la Primera Guerra Mundial y esa guerra mundial fue muy devastadora, hubo muchísimas muertes, realmente fue una guerra cuerpo a cuerpo y fue brutal. Eso en toda Europa causó un desánimo y rompió con un sueño de que Europa era maravilloso y que todo lo que ocurría en Europa era perfecto.
y realmente causó un problema que se vino este conflicto de inferioridad que es por el que se manejó esta psicología individualista donde el hombre podía decidir sobre su destino, donde todo estaba en el poder que él podía hacer para cambiar las cosas. Se apoyó tanto Ok, esta parte que después fue tomada por los gobiernos fascistas hasta el punto de que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese poder, pues hasta dónde es posible, hasta dónde yo puedo poder, porque mi poder puede arrasar la individualidad de alguien más o puedo arrasar sobre el beneficio del otro y quitar esa parte trascendente que tenemos del encuentro con el otro humano. Entonces, eh, básicamente entonces lo que toma de referencia Víctor Frank es la parte tanto de trabajar con el inconsciente para buscar ahí y hacerlo consciente, como la parte de que el hombre tiene el potencial de decidir para poder tener lo que él quiere vivir. De hecho, hay una parte fuerte que comenta Víctor Frank con la experiencia que tuvo, que es que el hombre eh, tiene tanto esa capacidad de decidir que él se sintió bendecido por ser parte de una generación en la que se pudo manifestar exactamente lo que el hombre es. Y lo dijo en esta frase que dice que el hombre es quien él decide ser, que el hombre puede ser el mismo que hizo una cámara de gas, como el hombre puede ser el que entra a la cámara de gas con un paso firme y un rezo hacia Dios. Esto, esto marca el hecho de que el hombre puede decidir quién quiere ser y que en él está el poder de poder hacerlo. ok. Y quiero asociar, fíjate que tengo una pregunta, creo que ya me la respondiste, sobre qué es la voluntad de sentido y de dónde viene. Creo que prácticamente me la has respondido. Quiero hacerte otra pregunta, Gil, si me lo permites. ¿Cómo encontró la voluntad de sentido durante la pandemia? Bueno, de hecho, la voluntad de sentido es esta fuerza natural que tenemos para encontrar ese sentido. Es como se da de manera natural. No es algo que, que se inventa, que, se, que puede ser copiado de otra persona, porque cada quien tiene algo que le llama adentro. La logoterapia eh, combina esta parte de lo que tiene la psique, lo que tiene el cuerpo y lo que tiene, y que también se tiene que tomar en consideración el espíritu. Y la brújula que maneja la voluntad de sentido es la conciencia. Es la conciencia la que te marca qué es lo que va contigo y qué es lo que no va contigo. Y aparte es la circunstancia en la que lo envuelves. Entonces, pues ese sentido solo es único y repetible. Puede que tengas varios sentidos, no tiene, esta voluntad te puede llevar a varios enfoques y a varios sentidos, no tiene que ser solo un sentido, pueden ser varios sentidos, y esto solo puede descubrirse, no se puede inventar, no puede haber un manual de sentido. Este, entonces, precisamente este momento de la pandemia realmente es una oportunidad de poder encontrar y activar, porque la voluntad de sentido es acción, no es algo que solo se cuenta. Automáticamente la pandemia activa esta voluntad de sentido. ¿Por qué lo digo? Porque nos contamos muchas historias de lo que creemos que somos. Nos contamos que somos un trabajo, que somos un título, que somos las cosas que tenemos, que Ujú. somos los viajes que tenemos. Entonces, en el momento que tenemos este momento de, de que se
tiene esta transparencia donde ya no hay toda eso que nos envolvía y que teníamos como etiquetas. Entonces, nos tenemos que ir forzosamente hacia la voluntad de sentido y poderle encontrar una situación real con nosotros. Entonces, más bien, la voluntad de sentido se activa con la pandemia. Es una oportunidad para poder activarla porque ya no nos convertimos en los personajes que creíamos que eran o las etiquetas que somos, sino que realmente nos desnuda ver qué es lo que exactamente necesitamos para que esta fuerza nos mueva, para que busquemos la verdad de nosotros y que solo sea en este momento y lo que nace, que nos descubra, pues. No lo podemos inventar, Valente. Muchas gracias por contestarme esta pregunta que, pues, cuando la estábamos formulando me dio mucha intriga y sí quería saber. Y sé perfectamente que ese es un gran momento para emprender y para seguir creciendo. Bien, quiero saludar a todos los que nos están viendo. Muy buenas noches. Adrián Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Daniel, ¿cómo estás, genio? A todos los que nos están viendo, buenas noches y los invito a que estén preguntando. Ese tema está buenísimo. El tema es creando una nueva realidad desde el sentido de la voluntad. Tengo otra pregunta, Gil, si me la permites. Sería como, ¿cómo actuar ante la incertidumbre de la pandemia en esta búsqueda de sentido? Bueno, eh, para empezar, es importante entender que lo que más nos ataca y nos brota esta incertidumbre es la pérdida del control. Realmente vivimos en una falsedad total de que podemos controlar las cosas, que podemos saber qué es lo que vamos a hacer mañana, y nos esforzamos en tener este control. Entonces, esto puede generar mucha angustia, porque tenemos que buscar razones por las que no, este control lo estamos perdiendo. Pero recuerdo también una frase que dice que cuando intentas controlar aquello que tú creías que tenías cierto control, terminas perdiendo el control de lo poco que tú creías que controlabas. O sea, al final de cuentas, no podemos controlar nada. No podemos controlar cuándo nos vamos a enfermar, no podemos controlar cuándo nos vamos a morir, cuándo vamos a tener una pérdida, cuándo vamos a dejar un trabajo. Al final de cuentas, nos puede llegar esta realidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Y aceptarlo no es resignarse. Aceptarlo es tomarlo como es. El sufrimiento va a tardar todo el tiempo que tú te tardas en aceptarlo. Y vas a seguir sufriendo hasta que lo aceptes. Y aceptar que no tenemos el control y que tal vez lo que está pasando puede ser lo mejor que te pueda pasar. Yo sé que esto suena un poco banal en la circunstancia y en el momento que nos encontramos, pero realmente las cosas van más allá de lo que nosotros podemos ver en este instante. Entonces, es una oportunidad donde tú puedes ver que puede haber un propósito, que puede haber un sentido y que la voluntad te va a llevar hacia ese sentido si tú lo permites. Entonces, más bien es, pues, poder vivir porque realmente la incertidumbre y lo que estamos viviendo es lo que tenemos realmente. La diferencia es que ahorita lo estamos viviendo todos al mismo tiempo. y todos estamos viviendo esta experiencia de golpe. Tal vez así como lo vivieron en un momento otras personas en una guerra o en algo así, pero ahora lo estamos viviendo todos. Hemos estado en una generación privilegiada que no ha pasado realmente por algo fuerte. Entonces,
pues nos genera mucho ruido porque nos dice, por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí me pasa? ¿Por qué no puedo festejar mi cumpleaños? Pero realmente, realmente es real lo de los cumpleaños. Este, pero, pero ¿por qué no va a suceder? ¿Por qué no va a suceder? Entonces, en el momento que tú decides aceptarlo, la situación va a cambiar para ti. Y es el primer paso que hay que hacer. Ok. No sé si te Fíjate que contesto mucha la gente, pregunta. Sí. sí, sí me la contestaste, Gil, gracias. Mucha gente piensa que el sufrimiento es lo peor que les puede pasar. Fíjate que, pues, tú estás metido en lo de la PNL. Nosotros cuando estudiamos neurosemántica, programación neurolingüística, dice Michael Cole que aprendemos más con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento hace que actuemos. La incertidumbre también hace que actuemos. Yo creo que la certidumbre y el bienestar hace que sigamos en esa zona cómoda. Y por Sí. eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo puede ser útil el sufrimiento que estamos pasando para la búsqueda de sentido? Pues sobre todo porque cuando aparece el sufrimiento, entonces puedes encontrar lo que es valioso para ti. ¿Ok? Esto es revelador porque regularmente vemos el sufrimiento como algo que no queremos, como que algo que no necesitamos, y tampoco es que lo busquemos, sino que, bueno, como todo esto es de manera natural, realmente el sentido es de manera natural, no se tiene que pensar, no se tiene, simplemente es lo que nace, ¿no? De igual manera aparece el sufrimiento y el sufrimiento nos puede dar lo que es valioso. Ahora, ¿por qué digo esto? El sufrimiento que estamos viviendo, por ejemplo, puede ser que nos dé angustia, nos dé, nos dé rabia, nos dé tristeza, nos dé, incluso también en esos momentos estamos viviendo también momentos de alegría, ¿no? De darnos Claro. cuenta y también momentos de agradecimiento. Entonces, pero específicamente el sufrimiento te ayuda mucho a revelar lo que verdaderamente es importante. Si tú tienes angustia, si estás preocupado porque no vas a tener el trabajo, este, porque te da coraje que no puedas estar con tu familia, eso te quiere decir que es importante para ti. Entonces, ¿qué mejor momento para darte cuenta, abrazarlo y decir, okay, me estoy dando cuenta que mi trabajo es importante, que lo que yo estoy haciendo es importante, me estoy dando cuenta que mi madre, como esté mi padre, que estén sanos, que, que me importa cómo está mi amigo, me importa eh, cómo, es cómo es que ahora disfruto también la convivencia con nosotros, cómo extraño el abrazo, cómo extraño el beso. Entonces, más que nada es como la oportunidad de poder abrazar ese momento y decir, oye, sí es importante, entonces tomarlo y decir, órale, lo quiero, porque por esto me mueve me mueve mi voluntad hacia moverme y decir, va, esto es lo que yo quiero, es lo que yo necesito más de esto y necesito cuidarlo. Por eso me da angustia, por eso me da rabia, por eso me da rabia perderlo, por eso puede dar mucha tristeza perderlo. Pero en vez de tomarlo solo por la parte de que lo estoy sufriendo, es poder tener la oportunidad de abrirte y darte el permiso de poderte dar cuenta de lo que es importante, de lo que te genera alegría, de lo que te genera angustia, de lo que te genera rabia. Y es el momento en donde mejor lo podemos vivir. Buenísimo. Porque tal vez si volvemos a la normalidad, ya no lo vamos a ver tan importante. O sea, puede ser que ya nos perdamos otra vez en lo mismo y que ya no nos demos cuenta de lo que era importante en este momento. Entonces, más bien es guardarlo. No sé qué piensas tú, Valente. Oye, ¿y tú crees que nosotros regresamos a la normalidad después de todo esto que está sucediendo? Sí, es que vivir como en piloto automático, en no tocarnos, no permitirnos, no quitarnos el disfraz. Y eso realmente es lo que a mí me daría más miedo. No sé qué piensas tú. O sea, de tener esta oportunidad ahorita de trascendente, de poder cambiar y poder realmente ver con los demás y no tomarla. Este,
realmente podemos vivir en este piloto automático y y no soltar el disfraz de ingeniero, de maestro, de que aquí no pasa nada. Y lo que más podría ser que pasara esto es que no tocáramos la humildad, la oportunidad de que ahorita nos está dando de darnos cuenta que no somos los superhéroes que pensamos, que no tenemos el control de las cosas, que no tenemos todas las respuestas, que podemos estar con mucho miedo y esto podría ser que bloquee esta oportunidad, el no ser humildes, el no darse cuenta que, por ejemplo, podemos caer enfermos y no regresar y ser parte de los demás y que no importe todo lo que tenemos y todo lo que hemos hecho y todas las riquezas y demás y que podemos ser como cualquier otro. Entonces, si es así, nos puede pasar del broche esta oportunidad. No sé cómo lo ves tú, Valente. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando. Fíjate que me quedé reflexionando en que esta pandemia es un buen momento para apalancarnos y trascender en el sentido de innovar, apreciar lo que tenemos, estar agradecido de lo que tenemos. Lamentablemente, muchos, yo igual lo puedo decir, pero pues ahora quejamos de muchas cosas, que hace mucho calor, que el presidente sube la gasolina, muchos problemas sin sentido. Pero si realmente me comparara con otras personas que están en otras situaciones críticas, me doy cuenta que yo soy totalmente bendecido. Lamentablemente no nos damos cuenta de eso y no hacemos reflexión. Y aquí nos hace una pregunta el usuario Events. Dice, ¿cómo lidiar, canalizar con la ansiedad en tiempos de pandemia? Se me hace muy buena pregunta y ¿cómo ves, Gil, si se la contestas? ¿Cómo lidiar con la ansiedad y con ¿Cómo lidiar, canalizar con la ansiedad en tiempos de pandemia? ok, este, pues podría ser, primero, es importante tener una estructura, este, una estructura para poder no caer en esta, no sé por dónde empezar, no sé dónde hacer, no sé cómo hacerlo. Entonces esa estructura puede ser, por ejemplo, hacer un horario donde me levanto, me baño, me cambio, me, me, me peino, me arreglo, me visto, hago todo lo que tengo que hacer y sigo este patrón, o sea, sigo esta estructura que me puede dar una guía de todo el día. Otra cosa, es importante la salud. Es importante enfocarte también en comer bien, en hacer ejercicio, en tener rutinas saludables, en, 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 en cuidar mucho más de lo que acostumbrabas cuidarte, porque esa es la necesidad con la que ahorita tenemos y es muy importante y te va también tranquilizar para poder que estés más cansado y puedas también ya no tener estos problemas de insomnio y estos cambios de horario que ha generado también en muchas personas. También es no luchar contra esta ansiedad y este miedo, más bien es aceptarlo, es abrazarlo también, es entender, como lo había comentado, el por qué aparece la ansiedad, el poder ver el valor que hay en esa ansiedad. También es importante no clavarse en como, no, no, somos superhéroes, aquí no pasa nada, no, yo me siento siempre bien, yo no tengo ningún problema. No, no, también es momento para decir, sí, también tengo miedo, también no sé qué va a pasar, pero está bien. También puedes recurrir hasta respirar, es tomar el aire, sentirlo, soltarlo, hacer tal vez una meditación, yoga, todo lo que se recomienda, pero si no tienes ese momento, pues te lo puedes dar solo dándote el permiso de respirar,
tomar el aire y soltarlo y con eso liberarte. También es muy importante y muy beneficioso en este momento también el poder salir de ti. No solo ver tu necesidad, no solo ver qué es lo que te pasa a ti, cómo es lo que estás pasando tú, sino ver que también puedes saber que tu familia también está preocupada, que también tu esposa puede tener algún problema o que tus hijos también quieren jugar afuera. Si tú logras salir de ti, vas a poder compartir y no concentrarte y solo tener una, una visión de ti mismo, sino que al compartirlo te va a dar sentido. El trascender, el estar con el otro, te da sentido, te da armas para poder pasarla de otra manera y no vivir en esta ansiedad. Y otra cosa, pues importante, es evitar el exceso de información, de la infodemia que está todo lo que da, de las, de las, de las noticias falsas, de los pensamientos de apocalípticos, de la parte de las conspiraciones, que si son los chinos, que si son los extraterrestres. Al final de cuentas es algo que tenemos que vivir y no resuelve nada. El estar buscando culpables, el estar buscando chivos expiatorios, para mí son procesos evolutivos, también como astrólogo, son momentos precisos que marcan cambios en el sistema y son momentos que se repiten, o sea, y es como pensar, no, pues entonces los españoles, por ejemplo, cuando pasó lo de la viruela, ni sabían que, no sabían ni que traían la viruela, pero ya venían con los anticuerpos, o sea, y vienen y trajeron aquí, y que acabaron solo quedó la quinta parte de toda América, entonces, no tiene ningún caso enfocarse en buscar chivos expiatorios, en buscar y hacer una cacería de brujas pensando quién fue, ni recibiendo tanta información innecesaria. Entonces, eso es lo que yo le recomendaría, Valente. ¿Qué te parece? Pues se me hace muy buena respuesta también esto último. Me gustaría complementarlo. Eh, ya se dio en Facebook que hay muchos médicos, muchos ingenieros y saben de todo, ¿no? Y comparten puras cosas amarillistas. Yo lo que le sugiero al usuario IM-Events, pues y a todos los que también también me estreso, tener estrés, de tanta información amarillista. Buscar fuentes de información, ya sea científicas, filosóficas, y sacar tu propio criterio, ¿no? Y para Claro, reafirmarlo, quizás deberías de abrazar esa ansiedad y preguntarle en tu interior qué te quiere enseñar, qué es lo claro. que te quiere dar a demostrar. Bien, aquí no sé si le contestamos su pregunta, si no, pues volvemos a preguntar. Y a todos los que están acá conectados, los invito a que estén preguntando. Mari nos comenta valorar lo que realmente es importante, exacto, vivir, disfrutar y valorar el hoy y el momento. Gracias. Kenia Sansón nos dice, darte permiso de vivir nuevas experiencias y de alguna manera valorar. Exacto, es lo que estábamos hablando. Joy nos está saludando. Hola, Joy. Eh, la Cuboni nos está saludando. Hola, a ver. Kenia nos dice, ve exactamente qué emoción y qué es lo que me está dando esa ansiedad bien más profundo. Claro, Probablemente es una respuesta a la pregunta anterior. sí, Y claro. Me, me gustaría compartir como unos 4 filtros para poder encontrar, porque es como que no quede como algo que no sea tan práctico. ¿Y cómo es que yo puedo encontrar o cómo puedo movilizar esta voluntad de sentido? ¿Cómo la puedo ejercitar? Porque al final de cuentas la voluntad de sentido es una acción, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo yo puedo filtrar qué es lo que me hace sentido, lo que no me hace sentido? Entonces, ¿dónde yo puedo ver esa parte de qué es lo que me suena y lo que no suena, ¿no? Entonces, básicamente, puedes utilizar 4 filtros del sentido. El primero es ver
si lo que yo estoy viviendo me emociona. Porque uno está donde está su corazón. Donde está mi corazón, ahí soy parte de. Y entonces la voluntad de sentido se moverá hacia donde está mi corazón. Eh, si me es indiferente, pues, por ejemplo, si mi pareja me es indiferente, pues, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿No? Si ese trabajo me es indiferente, ¿no? Entonces, realmente me emociona. Como lo dije, el sentido es individual, es particular, aparece y de manera natural. No es algo elaborado ni no es nada tan rebuscado, es instintivo. Es aquí me late, aquí no me late. Ahora, eso que a mí me late, eso que a mí me llama, eso que me mueve esa voluntad de sentido, ¿es bueno para mí? ¿Es bueno para los demás? ¿Es ecológico, como se dice en el coaching? Entonces, eso es importante porque puede ser muy bueno muy bueno, me genera me genera mucha atracción a mí y todo lo valioso te atrae. Tú dices, por aquí es, pero igual eso me puede traer un problema de salud, si es algo a lo que yo no debería no sé, exceso de azúcar o exceso de drogas o qué sé yo, puede ser que yo me sienta muy bien en hacerlo, pero que no sea bueno para mí o para los demás. Ese también es el segundo filtro que hay que pasar, ¿ok? Ujú. Después, el tercer filtro que hay que pasar es que si eso realmente te está atrayendo o tú estás empujado a huir de lo que no quieres. Esto es interesante porque no es que a veces que tú quieras eso, por ejemplo, que tú quieras el trabajo, que te genere realmente valor lo que haces en tu trabajo. Puede ser que tú lo que tengas es miedo a perderlo, que tú tengas miedo a no pagar las cuentas. Y no es realmente de que tú que genere un verdadero valor o un sentido ir a trabajar. O, por ejemplo, no es que tú realmente te sientas que te da ese valor la persona con la que estás, sino que, sino que no quieres estar solo o quieres cubrir otras necesidades. O sea, es realmente huir de eso. No es realmente, por ejemplo, que quieras ser ordenada o ordenado, sino que no quieres que te critiquen porque no tuviste el orden y realmente lo que tú tienes es un problema de que quieres que te califiquen y que te pongan una estrellita. Entonces es muy importante distinguir esta parte, este tercer filtro, de que si eso realmente te llama o es que está tapando tu problema. Entonces, es importante pararte ahí y ver realmente qué es lo que pasa. Ahora, el cuarto filtro es en qué te convierte y qué significado te da el que tú hayas tomado ese sentido. Por ejemplo, si te hace sentido ser coach, si te hace sentido ser terapeuta, si te hace sentido ser deportista, que eso entonces te convierte en terapeuta, te convierte en deportista, en atlético, en lo que sea, o en la pareja de esa persona. Si realmente no lo haces, porque al final de cuentas la voluntad de sentido es acción y esa acción se tiene que ver reflejada con hechos, no con pensamientos. Yo puedo pensar que yo soy escritor y yo nunca escribí un libro. Yo puedo pensar que soy coach y nunca he dado coach. Yo puedo pensar, y no somos lo que pensamos. Yo puedo pensar que soy un asesino serial, imagínate, y entonces no voy a ser un asesino serial porque lo estoy pensando. Realmente lo tendría que hacer. Entonces, y eso es ver si estás dispuesto a convertirte en eso y que esto te pueda generar esta acción hacia el sentido. No Bueno, sé cómo ves estos cuatro filtros que pueden ayudar para ver qué es con lo que se puede valorar. podrás, Gil, anotarlo en el comentario. Se me hizo nada más el nombre de cada punto en los comentarios. Se me hicieron muy buenos los comentarios. En lo que los anotas, me gustaría preguntarle a los demás que todos los martes a las 9 de la noche voy a estar entrevistando a grandes personalidades del desarrollo humano. En este caso tuve la oportunidad, como lo dije, de entrevistar a Gil.
una grandiosa persona que he hablado con él y me ha dado buenos consejos. Su energía es una energía que me atrae en el aspecto de que me motiva. Y también quiero invitarlos a que pregunten. No tengan miedo, no tengan pena de preguntar, pregunten. De hecho, es como vas adquiriendo la información. Gil, todos los que nos están viendo, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales? Ok, en Facebook me pueden buscar como Astro Coach Gil Valverde y en Instagram como Astro Coach-Gil Valverde. Ok, voy a tratar de anotárselos para que los sigan. Y también puedes dar sesiones vía online, ¿verdad? Claro que sí, puedo dar sesiones vía online, ya sea para un proceso terapéutico, este, también en la parte de astrología o para sesiones de coach. Buenísimo. Bien, pues tengo otra pregunta, Gil. ¿Cómo puedo encontrar lo valioso que me da la voluntad de sentido? Ok, pues básicamente es abriéndote a las posibilidades, también a diversificarte, porque no puedes poner los huevos en una sola canasta. Al final de cuentas, la creatividad es algo nato que tenemos como seres humanos y el sentido es algo que se transforma. No, en estas circunstancias, por ejemplo, que no pudieras hacer algo que te hacía sentido, te puede dar la oportunidad de reflexionar que puedes diversificar lo que te hacía sentido. O sea, si solo corro en, no sé, en el parque, oye, pues también puedo correr en mi departamento. No, pues que no me gusta que, bueno, entonces busca otras cuestiones que te hacían sentido antes y que donde las puedas aplicar y checar toda esa parte y tener la creatividad para poderte adaptar. Si es necesario, por ejemplo, que des vueltas en el departamento, pues bueno, vas a correr, ¿no? O sea, este, tener esa flexibilidad y también tener la oportunidad de diversificarte. No solo encontrar el sentido en algo, no es como solo tengo un amigo, solo tengo este trabajo, ¿qué voy a hacer? O sea, al final de cuentas puedes moldearte a las circunstancias y, y ser creativo para poder no solo depender de algo y no que se te acabe el mundo porque solo existe eso. Entonces, ahí puedes encontrar mucho valor. Sobre todo, qué mejor ahora que tenemos en la calma eh, el podernos dar cuenta de lo que realmente vale. Yo creo que estábamos tan metidos en esta prisa que no había un momento en el que pudiéramos decir, esto vale y esto no vale, esto es lo que me llena y esto es lo que no me llena. Ahora lo estamos viviendo y es un momento maravilloso para poder hacerlo, porque solo eso lo podemos ver cuando nos calmamos y decimos y nos detenemos. ¿Cierto? Wow. Esa, eso último que mencionaste me dejó reflexionando, Gil. Tuve un momento de iluminación. Acá nos pregunta Kenia, ¿existe algún patrón para la ansiedad? ¿Patrón de PNL te refieres o patrón de otras metodologías para que tenga la ansiedad? En lo que nos contesta Kenia. Y Events nos dice, Gil, ¿también haces carta astral? Sí, también hago cartas astrales. Este, y bueno, también pues es parte de los arquetipos el inconsciente colectivo que también eh, podemos también ahí ver qué es lo que nos genera valor en particular a nosotros a través por ejemplo, del planeta Venus. Pero bueno, esa también es otra manera de poder hacerlo. Sería un buen tema, ¿no? Que igual te entreviste de esto, astrología y Claro que la sí. energía y todo esto. Bien. Kenia nos dice, ¿Algún patrón? sí en PNL nos dice, algún patrón para la ansiedad de PNL. ¿Se lo quieres contestar, Gil? Eh,
patrón para la ansiedad en PNL. Ajá, sí, me comenta. Pues podría ser el patrón de poder tener esta mirada en túnel que solo ve una opción y no alcanza a poder diversificar el valor. No alcanza a poder tener otras opciones para poder salir de esto y salir hacia reflexionar y abrirte a otras opciones y salir de ese patrón donde se ve marcado el hecho de hiperreflexionar sobre el mismo tema. Ok, gracias, Gil. También a mí me gustaría compartirte, Kenia, algún patrón de PNL. Podría ser primero necesitas darte cuenta de dónde surge la ansiedad, ¿no? Si me haces el favor de comentarnos de dónde surge la ansiedad, podríamos proporcionarte quizás un patrón más acertado en este aspecto, si necesitas darte cuenta de dónde surge la ansiedad. Muchas gracias a todos que nos están viendo. Compartan, síganos en redes sociales. A Gil en Instagram como AstroCoach, _Gil Valverde, en Facebook como Gil. En Facebook, Astro Coach Gil Valverde, sin de todo corrido. En guión bajo. Y a mí me pueden seguir como en todas mis redes sociales, @valente 4 Arellano. 4 es como hacer el arellano, pero como que innovador. Acá nos dice Kenia, gracias. Kenia, si me puedes decir de dónde surge la ansiedad, podríamos apoyarte un poco más y Gil te pudiera ayudar desde la metodología de la logoterapia, ¿vale? En lo que nos contesta, tengo otra pregunta que hacerte, Gil. ¿Qué puedo hacer si lo que me da sentido no lo puedo hacer durante la pandemia? Eh, ahí va la parte valente de poder activar esta creatividad de nuevo. O sea, es como darte cuenta que solo lo que te da sentido no muere, no se acaba, sino que se transforma y puedes transformarlo o puedes encontrar otros sentidos. Aparte, es importante tomar como referencia que el sentido también te conecta con otras personas, como nosotros. Si lo que te hace Claro, sentido, y eso te genera mucho valor, porque está trascendiendo. Y aparte, el poder darte cuenta que puedes dar a alguien más o puedes compartirlo o puedes generar un cambio, es importante porque eso genera mucho sentido y mueve mucho la voluntad. Cuando tú ves que puedes compartirlo y puedes conectar con más gente, entonces puedes darte el permiso de no aferrarte a solo concentrarte en esta parte de que no lo puedo hacer. Siempre se puede hacer algo. Realmente esto es una prueba más de la voluntad que siempre va a ejercer el ser humano. El ser humano siempre ha pasado por pandemias o cuestiones así. Esta no es la diferencia, pero inmediatamente se va a activar la creatividad y se está activando la creatividad. Aprendemos a vivir de otras maneras, nos adaptamos. Indudablemente nos puede doler o nos puede costar trabajo, pero eso no quiere decir de que no se pueda. Eh, y aparte contamos con recursos para hacerlo, ¿no? Entonces siempre se pueden hacer las cosas de otra manera y eso es lo que te podría decir. wow, muchas gracias. Aquí Kenia nos menciona la ansiedad de estar encerrada, encerrado, quizás sea más como pánico a lo que se está viviendo por la pandemia. Esto podría ir con otra pregunta que te tengo, Gil. ¿Cómo se puede lidiar con el estrés y el miedo en este proceso? Pues el estrés y el miedo sería pues volviendo a la parte de no confrontarlo o no dejar que ese miedo se apodere de uno, sino tomar acciones ante él. O sea, darte cuenta de lo que es real, aceptar las cosas como son, aceptar que somos vulnerables, aceptar que la vida
se nos puede presentar una situación así y tomar una nueva referencia de esto y tomar un nuevo sentido a esto. Eso es lo que puedo decirle como logoterapeuta, que, que puede quitar esa hiperreflexión que es reflexionar y reflexionar y reflexionar. Obviamente podría apoyarse de un acompañamiento, sería lo más adecuado. En el acompañamiento se pueden abrir estas opciones, se pueden explorar, porque al final de cuentas la información está en cada persona tiene la verdad y tiene una única salida que es lo que vive en ese momento. Y ese momento tal vez puede que mañana no sea, ¿no? En ese momento lo que necesita se puede manifestar. Y de hecho, por eso entiendo perfectamente cuando le preguntas, Valente, que sí, qué es lo que le pasa exactamente, porque no Claro. podemos generalizar o hablar en una amplia situación cuando somos personas que somos únicas y no podemos tener respuestas más que las respuestas que tiene la persona, y ese es el trabajo del acompañamiento. Buenísimo. Pues ya que tienen esta última respuesta, esta última pregunta respondida. Bien, por mi parte son todas las preguntas que tengo. A los que nos están viendo, los vuelvo a invitar a que pregunten, que compartan la información, que nos sigan en redes sociales. Y para finalizar, para los que no nos vieron en un principio, pues les queríamos transmitir igual en Facebook. Lamentablemente por problemas técnicos no se pudo, pero nos generamos esa posibilidad de hacerlo vía Instagram. Gil, ¿nos podrías resumir un poco la historia de Víctor Frank, el creador de la logoterapia, por favor? Bueno, Víctor Frank fue un psiquiatra que empezó buscando respuestas que no le satisfacían sobre el comportamiento humano. Él seguía a Freud, de hecho le escribía cartas y tenía contacto con él, pero no le llenaba por completo el hecho de esta cuestión que manejaba, de que te marcaba ya la voluntad, del hecho de que lo que habías pasado en la infancia y que no tenías, solo podías vivir con eso que habías vivido, según lo que explicaba él. También tomó otras referencias también de Adler, como comenté, donde estaba esta psicología del poder, donde el ser humano podía decidir. Dijo, bueno, ¿por qué no tomar estas dos referencias importantes? Y entonces, después de todo esto, que ya tenía como claro qué es lo que él quería, eh, desafortunadamente vino la Segunda Guerra Mundial, entonces tuvo que decidir si dejar a su familia o no dejar a su familia. Él tenía la oportunidad de irse a Estados Unidos, estaba recién casado y recién, su mujer embarazada, y decidió no irse porque le hizo sentido quedarse con sus padres. Entonces, ahí él tuvo que seguir a sus padres y esto le implicó estar como 3 años en un campo de concentración donde evidentemente Sí. perdió a sus padres. Y después ahí fue donde él realmente viva de el hecho de quedarse sin nada, de quedarse con él y encontrar el sentido en cualquier situación en la que pueda vivir. Realmente si él pudo encontrar sentido en la situación en la que él estaba viviendo, realmente todos podemos encontrar el sentido donde sea. Entonces yo, por cierto, le recomiendo el libro de El hombre en busca de sentido. Yo creo que es algo que de todos debemos de leer, y más con esto que estamos pasando, Claro, para, para poder revaluar la situación. El hombre en busca de sentido, escrito por Víctor Frank, es una experiencia importante porque también te marca que cuando uno toma el sentido, las cosas en porque tocas el espíritu, tocas tu alma. Entonces, al tocar tu alma, todo se mueve en conspiración hacia ti, hacia algo mejor. Es importante también porque al final de cuentas, sí es un acto de fe, ir hacia el sentido. Y él era un hombre de fe, era un hombre que creía en algo que había más allá, que era importante trascender, que la voluntad de sentido sí es una búsqueda hacia eso que te hace sentido, pero también es importante la voluntad de sentido, eh,
respetar el encuentro con el otro, que es importante que ese sentido también sea en pro del otro. Y es algo con lo que él vio. Entonces, eso es, realmente es como muy en resumen lo que él nos dejó. Y sobre todo otra cosa importante también es esta parte de que no podemos juzgar a las personas por etiquetas. No podemos juzgar, por ejemplo, él no juzgó nunca a los alemanes por lo que había pasado, porque quien lo cuidaba y todo eran los mismos judíos. Entonces, eh, porque los judíos tenían los asignado por los alemanes un capataz, digamos, para que pudiera cuidarlos porque ellos no iban a estar en los campos de concentración. Obviamente ese capataz tenía privilegios que los que nosotros no tenían, pero obviamente tenían que traicionar a su pueblo y podían ser mucho más villanos que los mismos alemanes. Luego, cuando salieron del campo de concentración, no hubieran podido sobrevivir sin la ayuda de los alemanes, porque los abrieron en los campos de concentración y ellos vivían en Viena, y ellos estaban en Alemania, o estaban en Polonia. Entonces, realmente esto es importante, que el hombre puede decidir quién es. Y esto lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo durante todo este proceso en el que la pandemia nos está activando. Cada quien va a decidir quién ser realmente, porque en estas situaciones extremas es cuando realmente sale lo que es la voluntad de sentido y lo que es lo que las personas quieren ser. Eso es Buenísimo. lo que te puedo decir. Vaya resumen de la historia de Víctor Frank. Es muy larga, pero me gustó mucho tu resumen, Gil. En lo personal, quiero preguntarte, ¿por qué Gildardo se interesó en la logoterapia? ¿Fue por el libro? No, no específicamente no, porque yo estaba buscando como, como lo de Jung, de los arquetipos y esta parte de Ujú. el inconsciente colectivo y toda esta parte. Yo estaba buscando una psicoterapia que me diera una respuesta donde también se incluyera lo espiritual, donde se pudieran incluir los valores y la conciencia. Entonces, esta parte a mí me pareció muy interesante que pudiera existir una parte donde no nada más se juntara el cuerpo y la psique, sino que también se viera hacia la autorrealización, porque al final de cuentas ir hacia el sentido es ir hacia la autorrealización, Valente. Entonces, realmente con lo de Víctor Frank y en experiencias personales también que yo he vivido, yo he estado en situaciones adversas y entonces he tenido la opción de tener que decidir. Entonces, una amiga me comentó sobre esta psicoterapia y me dijo, pues es básicamente lo que tú has podido vivir. Entonces, para mí fue muy, muy importante ese llamado, el poder entender que si uno encuentra el sentido, pueden cambiar las cosas. Es como darle la vuelta a la pirámide de las necesidades, porque en el caso de Víctor Frank, él no cumplía las necesidades básicas, no cumplía lo que dice la pirámide de Maslow. Entonces, ¿cómo es que pudo sobrevivir ante esto? Pues invirtió hacia la autorrealización, encontrando el sentido, pudo encontrar las respuestas y pudo entonces hasta cambiar su salud, porque él como psiquiatra sabía que no era posible vivir a menos 40 y que estuviera sano, pero realmente la gente que pudiera encontrar un sentido de un ser amado, de que iba a poder hacer algo diferente más adelante, o si tenía fe en Dios o algo que lo moviera, es la única gente que pudo sobrevivir. La demás, eh, pues decidían, por ejemplo, irse a, 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 las rejas a electrocutarse o se morían de enfermedad, ¿no? Entonces, realmente, si encuentras un sentido, todas las puertas se pueden abrir. Bueno, muy bien. Pues creo que ya me estás convenciendo. No convenciendo, sino me motivó la manera en que tú te fuiste metiendo a ese tema de la logoterapia. Me gustaría que también para todos los que nos están viendo, ¿qué otros libros nos puedes recomendar que nos puedan ayudar a entender más un poco sobre la logoterapia? ¿Hay algún libro que nos puedas recomendar aparte de el de Viktor Frank? Eh, puede ser,
eh, puede ser Una vida fascinante de Lucas, por ejemplo. Desde Una vida fascinante puede ser este, precisamente también de Víctor Frank, puede ser Ante el vacío existencial, que es realmente con lo que él dice que estamos en una crisis de vacío existencial porque la gente está aburrida, porque antes nos esforzaban en que teníamos que tener una religión y teníamos que tener, ya estábamos, teníamos que casar, tener hijos, ya teníamos la vida hecha. Entonces ahora que somos libres, pero no, al ser libres, eh, no somos responsables de esa libertad. Entonces eso nos genera un vacío existencial y la gente por eso tiene tendencia a suicidarse o a tener actitudes que no van en beneficio de ellos mismos. También hay un libro que se llama Logoterapia y Análisis Existencial, también de Víctor Frank, que también se lo recomendaría. Ok. Este, y pues también La vida fascinante también de Lucas también es muy bueno, porque te da una perspectiva, sobre todo muy espiritual. Ok. Sí, nos quedan 24 segundos que nos está marcando Instagram. ¿Algo más que quieras agregar sobre esta entrevista? No, pues yo quiero agradecerles a todos quienes nos acompañaron. Eh, Fue realmente un placer haber compartido este momento, Valente, hablar sobre lo que tanto me apasiona y pues invitarlos